Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. En el horario que puedas escuchar o ver este video, te doy la bienvenida a un live aquí en Teología para la Vida Instagram. Bueno, como el nombre de este video lo dice, hoy vamos a hablar de la depresión, la salud mental y la Biblia, ya que hoy en día conmemoramos, por así decirlo, recordamos, este es un día memorable para aquellos que sufren problemas de salud mental. Así que es un tema que creo como cristianos nos compete y quizá muchos de ustedes estarán preguntando si la Biblia tendrá alguna respuesta, algún comentario o nos puede ayudar al respecto a este tema de la salud mental, que creo que es un tema sin duda que es tabú en muchas iglesias o es tabú para muchos cristianos, ya que muchas veces cuando hablamos de salud mental y cuestiones de esta categoría, solemos pensar que esto no tiene nada que ver con la Biblia o nada por lo menos que ver con nuestro cristianismo. Pero voy a citar el tweet de una de nuestras estudiantes en el Instituto Bíblico que dice lo siguiente: hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, debemos recordar que también los cristianos sufrimos depresión, ansiedad y trastornos mentales. Y no significa que estemos endemoniados. Normalicemos la ayuda profesional y la capacitación correcta dentro de las iglesias para estos temas. Creo que no pudiera estar más de acuerdo con este tweet, que puede ser problemático para muchas personas, puede ser incluso pues un poco fuerte sus palabras, pero creo que es verdad. Creo que tendemos a, como iglesia, ver con desprecio a aquellas personas que tienen problemas incluso mentales o que vienen a consejería y buscan ayuda porque están viviendo una depresión constante en su vida, en su familia, en su matrimonio o con ciertas personas. Inmediatamente casi se les hace a un lado y se las tacha de cualquier cosa, de endemoniados, de personas incrédulas, falta de fe. Y bueno, normalmente viene una persona y no es un cuento, es algo que he vivido. Viene una persona y bueno, le piden que oren por ella, que les den algún consejo porque está luchando con la depresión. Y muchas veces nuestra respuesta es: vamos, échale ganas, confía en Cristo, lee tu Biblia, párate a orar más temprano, haz más disciplinas espirituales. Casi siempre, si lo pueden notar, nuestro apoyo a otros hermanos que están sufriendo ciertas cuestiones de la depresión, incluso a nivel de salud mental o nivel mental, cerebral, muchas veces solamente es esto nuestro consejo: ve y haz esto, ve y haz aquello. En otras palabras, no le estamos ayudando. Sencillamente le estamos dando el paso uno, dos, tres, el que nosotros creamos para entonces cambiar. Y no la estamos llevando al Evangelio. No las estamos llevando a Cristo. Les estamos diciendo qué cosas les pueden funcionar. Y ciertamente, estas cosas pueden funcionar por un momento. Pero si tú cambias los hábitos externos y no te vas a la raíz del problema, lo que estás haciendo es maquillar el problema. Lo que estás haciendo es simplemente poner una tela frente al verdadero problema. Así que esta cuestión de la salud mental, de la depresión, es un asunto que creo que nos compete, y me gustaría, antes de hablar de la salud mental, definir lo que es la depresión. Me voy a apoyar de un libro de Richard Baxter, revisado por J.I. Packer y por Michael Landy, que es un psiquiatra cristiano. Y la verdad es que este libro creo que es muy bueno. Se llama Depresión, Ansiedad y la Vida Cristiana. Depresión, Ansiedad y la Vida Cristiana. Si quieren saber más del tema, creo que es un excelente libro para que nos ayude un poco con el tema de la depresión. Y bueno, quisiera citar una definición de depresión del diccionario Canadian Oxford English Dictionary, que dice lo siguiente: la depresión es un estado de abatimiento extremo o melancolía morbosamente excesiva, un estado de ánimo de desesperanza y sentimientos de ineptitud, muchas veces con síntomas físicos como pérdida de apetito, insomnio, etcétera. Y me gusta mucho la definición porque define a la depresión como un abatimiento extremo o melancolía morbosamente excesiva. Y nuevamente, esto no solamente se puede dar entre personas que no son cristianas, personas no creyentes. Creemos que la depresión puede llegar al corazón de muchos cristianos incluso.
y no me dejará mentir, pero si ustedes van a las escrituras en primer lugar y van a los salmos, cuando normalmente leemos los salmos, queremos encontrar esperanza y desde luego en muchos salmos hallamos esperanza, pero en otros salmos vemos cómo el salmista se deshace de dolor, clama a Dios, gime de dolor, gime a causa de la tristeza, a causa de la persecución, a causa de su corazón, a causa de sus circunstancias y está gimiendo. Y la verdad es que cuando viene una persona que nos dice, en otras palabras, lo que los salmistas sienten, las arrinconamos al lado de los endemoniados, al lado de los raros, al lado de los incrédulos, pero si vamos a los escritores bíblicos, creo que nos entenderían mucho más de lo que los cristianos lamentablemente entendemos a nuestros hermanos. Los salmistas nos llevarían en una oración a Dios en donde ellos desbordan su dolor, su tristeza y hasta depresión. Llegamos a ver incluso a Job, exactamente como a una hermana que puso. Llegamos a ver a Job que incluso quería morirse, ¿no es cierto? Y le decía a Dios, Señor, ni siquiera hubieras permitido que mi madre me hubiera dado a luz, maldigo ese día. Elías también quería morirse. Hay diferentes personas a lo largo de las escrituras que mejor preferían morir. Jonás prefería morir, Elías prefería morir, Job prefería morir, y muchas veces en los salmos vemos esta profunda depresión del corazón, este abatimiento en extremo, como lo dice el Canadian Oxford Dictionary, y creo que es cierto. Muchos cristianos podemos experimentar esto, y creo que en diferentes niveles, muchos cristianos hemos experimentado la depresión, hemos experimentado este momento de abatimiento. Exactamente, también Jeremías lo podemos ver. Así que si vamos a la Biblia, encontraremos a personas que nos entiendan más, que muchas veces, cuando venimos con algunas personas que son líderes de la iglesia, que parecen perfectas, que parece que ellas no luchan con la depresión, y eso es una mentira, déjame decirte. Como líder de la iglesia, como estando en diferentes puestos, digamos, o niveles de, no sé si llamarlo niveles, pero en diferentes categorías de liderazgo, te puedo decir eso. Que como líder sufrimos, incluso también tenemos que lidiar, tenemos que luchar con nuestro corazón muchas veces que es incrédulo, pero también hemos experimentado momentos, circunstancias que nos abaten, que la gente quizá no esté respondiendo al evangelio, que no esté haciendo lo que esperábamos que hicieran, y bueno, también eso Cristo revela que nuestra esperanza no está en la gente, pero muchas veces hemos experimentado situaciones familiares, eclesiásticas, que nos han hecho ir al suelo y clamar al Señor, Señor, no tengo esperanza. Y creo que si como líderes empezáramos, y si tú eres un líder y estás viendo este live, si tú empezaras a ser más honesto con la gente, que tú también luchas con lo que ellos luchan, no tengas temor a que te dejen de ver como el pastor o el líder o el maestro perfecto. Eso no importa. Que la gente pueda ver tus luchas, que la gente pueda ver que tú también eres una persona que sangra, una persona que también tiene problemas en su corazón, decepciones, que también lloramos, que también podemos ir con el Señor y a veces no saber qué orar y Señor, aquí estoy. Sencillamente aquí estoy y muchas veces nuestra oración va a ser más lágrimas, va a ser más adoración en medio de las pruebas, más que peticiones. Pero lamentablemente tenemos esta idea de que un cristiano siempre es un cristiano que siempre está a niveles de gozo altísimos. Y ciertamente el fruto del Espíritu Santo es parte del gozo del Señor, claro que sí. Pero recuerden que vivimos en un mundo caído, aún con cuerpos caídos. Y en medio de que experimentamos gozo, experimentamos felicidad en el Señor, porque quien conoce al Señor, quien conoce la palabra del Señor, quien conoce a su Dios, claro que será una persona que tenga gozo, incluso en medio de circunstancias que son contrarias a la comodidad o a nuestra satisfacción humana, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y aunque, como decía Habacuc en Habacuc 3, aunque las cosas no estén bien, mi salvación, mi gozo está en el Señor, es cierto. Pero muchas veces también, hermanos, experimentamos el quebranto de nuestros corazones, experimentamos el dolor en nuestras vidas, porque vivimos en el ya y el todavía no. Lamentablemente, aún no
es quitado el pecado completamente de nuestros corazones. Ya no somos culpables de condenación, somos justos delante del Señor, pero estamos siendo santificados. Eso implica que aún estamos luchando con nuestro pecado. Y parte del pecado, parte de las consecuencias del pecado es el dolor del corazón, como si una lanza nos atravesara literalmente. Es parte de nuestra lucha, porque lamentablemente aún no somos perfectos, aún no somos lo que deberíamos de ser, y cuando Cristo venga, cuando le veamos, dice Juan, seremos como Él porque le veremos. Es decir, que seremos como Cristo en el sentido de que habrá en nuestros corazones total amor a Dios. Ya no habrá más pecado, ya no más dolor, ya no más depresión, ya no más estas circunstancias que nos aterran y acechan a tantos y tantos cristianos. Esperamos ese día en el que Cristo venga o nos llame a su presencia, y cuando estemos en su presencia ya no va a haber más estas luchas internas en nuestros corazones. Me gustaría, para ir concluyendo este live y contestar quizá algunas preguntas de ustedes, J.I. Packer, que fue un escritor que la verdad admiro mucho y he sido enseñado por sus libros bastante, él dice que la depresión es una pesadez irritable que ocupa la mente, a veces haciéndola más lenta al punto de una parálisis virtual donde cesa el pensamiento, a veces llevándola a una aleatoriedad improductiva o a una actitud fija de pesimismo, o a una insistencia incesante sobre cosas que se sienten incurablemente mal. Y cuando estaba escuchando esta definición, la estaba leyendo justamente, esto que estoy leyendo, está subrayado, lo leí una vez que no tenía trabajo, que parece que se había acabado todo para mí, y entonces sufrí una depresión muy, muy fuerte, muy fuerte. A tal punto, como dice J.I. Packer, de una parálisis en mi vida, en lo que estaba haciendo. Fue un momento de dolor, fue un momento fuerte en mi corazón, de tal manera que empecé a refugiarme en el Señor, en la oración, en la palabra, y justamente es ahí, en esa época, donde encontré este libro, que también me ayudó bastante para este momento que sufrí, y quiero que lo vean así. El administrador de Teología para la Vida es una persona que ha luchado con la depresión. No puedo esconder eso, no lo puedo negar, porque soy un hombre roto, un hombre que necesita también la ayuda del Señor y necesita la ayuda de sus hermanos en la fe. Cuando leí esta definición me impactó bastante, porque estaba describiendo justamente el momento en mi vida donde más estaba deprimido, en donde todo parecía que se había acabado. Y me gusta mucho lo que sigue diciendo Packer, describiéndome perfectamente. Dice: las personas deprimidas se sienten aisladas y distantes de todos los demás, incluyendo a sus seres más cercanos y más queridos, y de los proyectos en los que hasta ahora su corazón estaba totalmente involucrado. La conducta puede volverse excéntrica, impredecible, o la inactividad podría establecerse, la creatividad concentrada podría desvanecerse, o la tristeza podría volverse algo habitual. Los sentimientos de ansiedad, baja autoestima y desesperanza se desarrollan, y un pesimismo defensivo toma el control. Molestos por el entusiasmo de otros, los deprimidos podrían parecer malhumorados y a veces hasta agresivos. Algunas depresiones son cíclicas, puntos bajos en los cambios de estado de ánimo bipolar, donde se podrían estar seguidos por explosiones de autosuficiencia enérgica. Lo que los medicamentos pueden hacer para modificar estos extremos varía de persona a persona. Creo que es una excelente definición y un excelente análisis del corazón de las personas que hemos llegado a sufrir depresión, o si la estás sufriendo, creo que podrás estar de acuerdo con J.I. Packer. Y sabes que no eres el único que sufre depresión, no eres el único que ha sufrido en la historia de la iglesia. Personajes como Charles Spurgeon, Juan Calvino, Martín Lutero, el himnólogo William Cowper, John Bunyan, el misionero a los pieles rojas, tantas personas que sirvieron al Señor y con sus vidas glorificaron al Señor, fueron personas que lucharon con pensamientos muy deprimentes.
Si uno estudia, por ejemplo, el diario recopilado por Jonathan Edwards, pero este diario es de David Brainerd y que Jonathan Edwards lo recopila, tú puedes ver que David Brainerd tenía momentos en los cuales en su diario vemos momentos de éxtasis, momentos de exaltación, momentos en los cuales él se siente realmente avivado por el Señor y dice, no quiero otra cosa que estar con Cristo. Pero hay otros momentos en su diario donde tú puedes leer, estoy totalmente abatido, me quiero morir. La vida de uno de los misioneros más sacrificialmente entregados a la obra del Señor, pero que luchaba con la depresión. Leemos y cantamos himnos de William Cowper, que fue un gran himnólogo, himnos llenos de entusiasmo, muchos de ellos, y parece que todo estaba bien en su vida. No, muchas veces luchó con la depresión, hasta con intentos, pensamientos suicidas. Charles Spurgeon, el gran predicador de Londres, el gran joven, desde joven predicando a grandes masas, cuyos sermones se compraban, se difundían por todo Londres de una manera increíble. Era un hombre con depresión, muchas veces. Así que, cristiano, no eres el único que pasa estas circunstancias. Para ir cerrando y contestar quizá algunos comentarios, quisiera cerrar con qué hacer si yo estoy luchando con la depresión, qué hacer si yo estoy luchando con algunos problemas de salud mental, pero en mi iglesia rechazan esto, me dicen endemoniado, me dicen incrédulo, incluso me llaman pues que no soy cristiano realmente. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, el paso, si no has ido con tu pastor o con los líderes de la iglesia, tienes que ser honesto y Dios quiera que el Señor abra los oídos de tu pastor o del consejero líder al que acudas y seas honesto con lo que estás viviendo. Pero es que yo soy un líder de la iglesia, pero es que yo escribo, es que yo doy conferencias, es que yo predico. ¿Cómo puedo decir que estoy deprimido? Mi hermano, no eres el único. No eres el único. Muchos hemos estado en ese estado de ánimo. Y que no te importe tu posición en este sentido. Yo sé que no es fácil hacerlo, es muy fácil decirlo, pero es otra cosa vivirlo. Pero tu posición no es lo más importante. ¿Qué van a decir de mí si les digo que estoy luchando con esto? Si te preocupa mucho eso, si te preocupa mucho tu reputación, quizá ese sea el problema verdadero de tu depresión, que te amas demasiado. Pero si estás necesitado realmente, como muchos de ustedes que están pidiendo oración en este momento, ve con alguien y pídele ayuda. Que no te importe qué dirán las personas o qué dirán el pastor. Ay, el pastor se va a sorprender. No, si es un pastor honesto va a decir, hijo, hija, yo he pasado por eso. Te puedo señalar a aquel que me está ayudando a salir de ello. Y acércate con esta persona, sé honesto, honesta, no trates de aparentar algo que no eres. Desde ya, hazlo y pídele consejo, ayuda y que te ayude a tratar con esa depresión. Y si el pastor y ustedes ven que hay algo más de fondo, que realmente es un problema de salud mental, ve con profesionales, ve con profesionales. Y aquí entra el tema de la psicología. ¿Qué hago? ¿Voy a un psiquiatra, a un psicólogo? ¿Qué hago? Bueno, yo no condeno, o por lo menos creemos que la idea de un psicólogo no es algo condenable. Creo que los cristianos podemos ir a un psicólogo, claro que sí. Pero procura que este psicólogo... Mira, hay psicólogos que no son cristianos que te puedan ayudar, claro. Pero qué mejor que vayas con alguien que ha estudiado psicología, pero que no se ha dejado influenciar. O por lo menos no lo domina la influencia no cristiana de la psicología, sino que su cosmovisión cristiana, su entendimiento de Dios y del Evangelio, que permeen su trabajo psicológico. Esto es muy importante. Ojalá puedas acudir a un profesional de la salud que tenga una cosmovisión cristiana. Es quizá muy difícil. Es muy difícil, pero si es algo más allá, algo mental, algo cerebral, ve con un profesional. Y como pastor y líder, no condenes a estas personas, más bien apóyalas. Yo les voy a decir algo muy rápido para terminar. Mi pastor, pastor Dr. Víctor Cruz, él da consejería a la iglesia, él tiene tiempo para la iglesia, no es una persona que se la pasa estudiando 24/7 o preparando sus sermones todos los días.
por lo menos todos los días tiene una cita, tiene consejería con las personas de la iglesia y eso es algo de una gran bendición. Ahora mismo, mi esposa y yo estamos en consejería con él. Pero algo muy importante que nos dice, ok, si es algo más, hemos tratado estos asuntos del corazón y si hay un problema de salud, vayan con un profesional. Y como iglesia, la iglesia le paga a un profesional, ya sea psiquiatra, psicólogo, consejero, para que atienda a los hermanos que tienen problemas más allá. Estoy hablando en términos de salud mental, que es una cuestión cerebral. Y la iglesia se apoya de alguien que tiene una cosmovisión cristiana y bíblica. Y de esa manera podemos recibir ayuda de otros cristianos. Creo que es una muy buena forma que debemos de considerar de no tachar a nuestros hermanos como herejes y demás. Yo sé que hay posiciones de hermanos en Cristo que no están de acuerdo con eso que estoy diciendo y los respeto y los amo mucho, pero creo que están equivocados. Creo que el Señor en su gracia nos ha dado herramientas, en su gracia común ha permitido que personas desarrollen herramientas, recursos para el beneficio de la humanidad y el beneficio también de los cristianos, desde luego. Dios en su gracia lo ha permitido, debemos aprovecharlo. Así como cada vez que estamos enfermos pedimos oración en nuestra iglesia, desde luego, pero también vamos a un médico, vamos a un profesional de la salud. De esa misma manera vamos a consejería, vamos a platicar quizá con nuestros pastores, nuestros líderes y ser lo más honestos posibles, pero también vamos a los profesionales que se han encargado de estudiar estos casos específicos de salud mental. Así que rápidamente voy a leer algunos comentarios y quizá despedirnos. Y claro que sí está guardándose el live. Muchas gracias por vernos, hermanos. Dice Patri, yo estuve mucho tiempo así y mi pastor me ayudó, me dijo que necesitaba sanidad interior porque todo esto pasa por raíces de amargura o algún daño en la niñez. Muchas veces pasa por eso, Patri, pero no es todo, no es un diagnóstico definitivo. Hay que ahondar más en el corazón también. Claro que sí, Paula, oramos. Ahorita vamos a orar por todas las personas que están aquí. Y algo que dice aquí Paula es que hay unas mentiras que el diablo también nos puede poner. Y claro que el diablo también trabaja y se encargará, ¿no es cierto?, de que esto exceda nuestra capacidad. Pero sin embargo vemos que en las Escrituras Dios no nos da ninguna prueba que sobrepase nuestras fuerzas. El Señor sabe también las circunstancias que estamos viviendo, por eso es que podemos acercarnos a Él. Es más, dice Hebreos, el autor de Hebreos, que tenemos un sacerdote que nos puede entender y comprender, porque Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Así que Cristo puede entenderte, claro que sí. Incluso Cristo estando en Getsemaní, recuerden, Cristo ora y vemos a Lucas, a los escritores de los evangelios decir que Jesús estaba totalmente triste, hasta la muerte. Y el doctor Lucas dice que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre, debido a que existe la posibilidad de que tus vasos capilares se rompan a un extremo que puedas sangrar en lugar de sudar. Esto es un caso en 1,000,000, quizás es un caso muy, muy extraño, pero es un caso muy, muy, muy deprimente, muy triste. Jesús estaba muy triste. Jesús te puede entender, aunque alguien venga, un líder de la iglesia, y te diga, no, tú estás endemoniado, no, tú estás mal, tú estás influenciado por esto y aquello, aunque te tachen y ellos o muchas personas te puedan hacer a un lado. Tú ve con Cristo, porque Cristo conoce lo que es estar triste. Cristo conoce lo que es estar triste hasta la muerte. Y no lo digo yo, lo dicen los evangelios. Así que Cristo sabe lo que estás pasando. Cristo no desconoce tu situación. Igual, una hermana pregunta qué se hace en el caso de la depresión posparto. Nuevamente acercarse con quizá un líder en la iglesia, una hermana en la iglesia, pedirle ayuda, oración a tus hermanos. Nuevamente eso les digo, hermanos, la iglesia, decía Buddy Bauchan, y de hecho acabamos de subir esa frase ayer o hoy, no recuerdo, pero la idea es esta: si amamos a Jesús, amaremos a su iglesia. Y es cierto, tenemos a Cristo como nuestro Señor y también tenemos a nuestros hermanos que oren por nosotros, que nos apoyen. Esa es una comunidad de creyentes. La comunidad de la iglesia no es un lugar para las personas perfectas, no, decía J.K. Chesterton. La iglesia es un hospital para los pecadores. Mis hermanos, la iglesia es un hospital para nuestras almas. Vamos no porque somos perfectos, vamos porque somos imperfectos. Alguien dijo, yo no voy a la iglesia porque no soy hipócrita. Bienvenido. No somos perfectos.
Luchamos con nuestro pecado y esa es la marca de un cristiano que lucha con su condición pecaminosa, lucha con su pecado, pero no está solo, está con otros hermanos en la fe que nos puedan ayudar a orar, a vivir el Evangelio, a recordarnos el Evangelio. Me encanta cómo Pablo le escribe a Timoteo siendo un pastor. Timoteo le dice lo siguiente en 1 Timoteo 2.8 o 2 Timoteo 2.8. Timoteo, recuerda a Jesucristo, descendiente de David, que resucitó de entre los muertos. Pablo le escribe a otro pastor. Timoteo, recuerda a Cristo. Así como Timoteo necesitaba recordar a Cristo, yo necesito recordar a Cristo y Dios me ha dado a su iglesia, me ha puesto a diferentes Pablos en mi camino, en la iglesia para recordarme. Rafa, recuerda a Jesucristo, recuerda a Cristo. Necesitas otros hermanos que te recuerden a Cristo, otros hermanos que te acerquen al Evangelio. Y también, hermana, ir con un profesional en la salud, si es posible, que sea cristiano, que tenga una cosmovisión cristiana. Así que bueno, vamos a terminar orando por algunos hermanos que han pedido oración en esta tarde. Así que mis hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por sus comentarios. Y ciertamente no los puedo ver en persona, no podemos quizá platicar como quisiéramos. En este live es un pequeño esfuerzo para hablar de este tema que vamos a seguir hablando si así el Señor lo permite. Así que muchísimas gracias, espero que esta reflexión les haya sido de ayuda y no quiero despedirme sin recordarles la esperanza que tenemos en Cristo. Tenemos una esperanza en Cristo. Cristo nos entiende, Cristo conoce el dolor mejor de lo que nosotros podemos conocerlo y lo ha experimentado de una manera más profunda de lo que tú y yo jamás experimentaremos. En la cruz, Cristo sintió el derramar de la ira de su Padre completamente sobre él. No podemos entender eso y jamás lo vamos a poder entender porque Cristo fue a la cruz para que tú y yo jamás bebamos de esa copa de la ira que realmente nos destrozaría. Es por Cristo que hoy podemos acercarnos al Padre y decirle: Señor, tú conoces mi condición, tú conoces con lo que estoy luchando. Señor, tú sabes que muchas veces me deprimo. Tú sabes que muchas veces tengo estos ataques, si lo podemos llamar así. Tú sabes que tengo un problema de salud mental. Señor, yo puedo ir a los profesionales, pero tú tienes la última palabra. Señor, tú conoces mi condición. Señor, tú sabes. Y si tú quieres, como decían muchas veces a Cristo, si tú quieres, puedes sanarme. En esa actitud nos acercamos al Señor, no exigiendo, porque Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Nos acercamos con humildad, nos acercamos con confianza también. Que el Padre nos escucha, porque estamos en Cristo, porque Cristo nos entiende, y Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por nuestra condición pecadora, y Cristo puede animar nuestros corazones. Y oro eso, hermanos, que Cristo pueda animarnos, pueda consolarnos, y pueda guiarnos otra vez a Él. Benditas sean las aflicciones que nos acercan más a Cristo. Es muy difícil decirlo, pero benditas sean las aflicciones que nos acercan más a Cristo. Gracias. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno y nuestra esperanza está en Cristo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que pudimos tener con hermanos de diferentes países, por aquellos que escucharán este video, Señor, por aquellos que estarán, Señor, meditando, reflexionando en sus corazones sobre esto, Señor. Yo te pido por mis hermanos, especialmente todos aquellos que han pedido oración en esta tarde, aquí en los comentarios, Señor. Yo te pido que tú les fortalezcas en Cristo, que ellos puedan volver su esperanza en ti, Señor, que tú trabajes en sus corazones, que tú trabajes en sus mentes, Señor, y que si es tu voluntad, tú puedas sanarles, Padre, si tienen alguna enfermedad mental, si tienen alguna enfermedad, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Y si tu voluntad es otra, y si tus propósitos son otros, fortalece a mis hermanos, Señor. Pon ayuda en su iglesia, en sus pastores, Padre, da un corazón sensible a nuestros pastores para escuchar y para llevarnos a Cristo. Llevarnos a aquel que nos perdona, nos sana, que nos puede cautivar con su gloria de tal manera que nuestra depresión
pueda ser abatida por el poder del Evangelio, Señor. También permite que más hermanos en tu iglesia se preparen de una forma profesional para ayudar a otros hermanos, para ayudar a otras personas aún que no te conocen, para que puedan llevar el Evangelio a sus vocaciones. Oro por hermanos profesionales en la salud que puedan cada vez más vivir el Evangelio en sus hospitales, en sus clínicas, en sus consultorios, donde quiera que ellos estén, que Cristo sea exaltado y que otros puedan ver la belleza, el amor que tenemos en ti en el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos tanto. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Hoy venimos rotos, Señor. Hoy venimos quebrantados delante de ti, Señor. Si tú quieres, puedes sanarnos, Señor. Y no oramos porque no lo merezcamos o por nuestros méritos. Te lo pedimos por tu misericordia, Señor. Por tu gracia dada en Cristo, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos, Señor, a seguir caminando en nuestra fe. A pesar de las adversidades, Señor, anima nuestros corazones. En Cristo, Señor, y solamente en Cristo. Te lo pedimos en su nombre precioso. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Y nos vemos próximamente con quizá más lives, quizá más programas que preparemos para ustedes. Es un privilegio servirles. Es un privilegio estar a su servicio, hermanos, a través de las redes sociales. Reciban un fuerte saludo aquí desde la Ciudad de México. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga.